Hola, mi nombre es Cristian Pintos, soy abogado y en este video vamos a hablar sobre el derecho de acceso a la información pública en Uruguay. Cuando hablamos de derecho de acceso a la información pública, estamos hablando de ese derecho humano que le permite a su titular acceder a cualquier documento que se encuentre en poder de un organismo público. Vean esa precisión, hablamos de organismo público, no de organismo estatal, así que el concepto es mucho más amplio, ya que comprende a aquellas personas, por ejemplo, que son públicas, pero que no pertenecen a la organización estatal, como por ejemplo el Fondo de Solidaridad es una persona pública no estatal. La regulación en nuestro país está establecida en la ley número 18.381 y en su decreto reglamentario 232 del 2010. La normativa establece entonces que los sujetos obligados a brindar esa información son los organismos públicos. ¿Y quién puede solicitarla? Cualquier persona sin distinción alguna. Se entiende por información pública toda aquella información que emane o que esté en poder de un organismo público, y se presume que toda información que está en poder de este organismo público es pública. Pero, como todo, hay excepciones. No siempre el sujeto obligado a este organismo público tiene que darme la información, sino que puede suceder que esa información sea confidencial, que haya sido declarada reservada, que esté protegida bajo algún secreto. Vamos a hablar de la información confidencial. Información confidencial, dice el artículo 10 de la ley 18.381, es aquella que fue proporcionada de esa manera como confidencial al organismo público y siempre y cuando refiera o al patrimonio de las personas, a datos de carácter económico que perjudiquen la competitividad o que esté amparada en una cláusula de confidencialidad de un contrato. Además, por otro lado, es confidencial aquella información que refiere a datos personales que requieran previo consentimiento informado. Por otro lado, tenemos la información reservada. Y ahí tenemos que ir al artículo número 9 de la ley 18.381. Vean ahí entonces toda la información que puede ser declarada reservada. Y ahí tenemos una diferencia, y es que la información reservada tiene que ser declarada reservada mediante una resolución fundada. Y solamente si se dan esas causas establecidas en los literales del artículo 9 de la ley. La reserva puede ser al momento que se genera la información o puede ser a posteriori de la solicitud de información pública. La reserva posterior debe ser una excepción. Cuando viene el pedido de acceso a la información pública, no puedo aprovechar ahí para declarar reservada la información. Además, debe ser fundada. No sirve, por ejemplo, a veces como se ven resoluciones que dicen declárese que tal tipo de información es reservada, que los planos son reservados, que no. En realidad tiene que ser específicamente cumpliendo con algunos de los literales que establece el artículo 9 de la ley 18.381. Como por ejemplo poner en riesgo un descubrimiento científico, perjudicar la seguridad del país, poner en riesgo la dignidad, la vida de una persona. Y atención ahí porque ahí puede existir una concepción amplia también que a veces sea utilizada por la administración para no brindar información. AGESIC, por ejemplo, tiene un proceso de anonimización cuando se refiere a datos personales que puedan ser individualizables a personas, entregan la información, pero le borran, eliminan la parte que pueda ser individualizable a las personas que declararon o que denunciaron, etc. Y por otro lado tenemos la información secreta, que es aquella que fue declarada por alguna ley como secreta. Por ejemplo, el secreto bancario. Si yo pido información al Banco Central del Uruguay, me van a decir que ahí está amparada por el secreto bancario y que no puedo solicitarla, porque levantar el secreto bancario corresponde nada más que al titular. Veamos entonces la instancia administrativa. Recuerden que para pedir información pública tenemos la instancia administrativa, que se inicia con una solicitud de cualquier persona, no tiene por qué ir con abogado. Y después tenemos la instancia judicial, cuando no me dan la información que pido o me la dan a medias. Entonces estamos en el ámbito administrativo, hacemos una solicitud. En la solicitud vamos a detallar la información que queremos, vamos a ofrecer nuestro contacto y vamos a decir en qué medio o en qué soporte queremos la información. Una vez presentada, ahí empiezan a correr los plazos. En realidad es un plazo de 20 días hábiles, pero por lo general lo prorrogan y la información termina demorando 40 días hábiles. Así que
Presentada la solicitud, la administración tiene 20 días hábiles para entregar la información. En caso de que no cumplan esos 20 días hábiles y que necesite una prórroga, puede hacerlo por única vez con una resolución fundada que explicite los motivos de la prórroga. Y en caso de que transcurra todo el plazo y no me brinden la información, se configura lo que se llama el silencio positivo. Entonces me va a autorizar a mí, el titular de la solicitud, a comparecer en el organismo público y a solicitar que se me entregue la información, y en caso de que el funcionario no me la brinde, eso se va a entender como falta grave. Transcurrido entonces esta vía administrativa sin obtener ningún resultado o con una información que no colmó mis expectativas, voy a poder presentar una acción de acceso a la información pública. Lo voy a hacer en un juzgado de letrado de lo contencioso administrativo. Esto tiene sentido, ya que una de las partes es el Estado, y ahí se prevé un proceso muy sumario, es similar al amparo. Voy a presentar la demanda y ahí en 3 días se va a convocar audiencia y va a comparecer el demandado, que va a ser este organismo público. Se van a escuchar sus razones de por qué no brindó la información solicitada. También se va a diligenciar prueba, por ejemplo, testigos que tengan alguna prueba documental que quieran agregar. Y además se van a recibir los alegatos. El juez puede dictar sentencia ahí en ese momento, habitualmente lo hacen, o puede prorrogarse el dictado de sentencia hasta 24 horas después de la audiencia. Además, si queremos apelar, la apelación tiene un plazo de 4 días para resolverse, así que es un plazo muy breve. Esto fue todo. Me interesaba hablarles sobre esta herramienta que muchas veces nos es útil cuando vamos a comenzar algún asunto o queremos saber algo que aconteció respecto del Estado. Tenemos esta vía de acceso a la información pública y habitualmente los organismos públicos contestan, y tenemos por ahí, por ejemplo, si queremos conocer la normativa de determinado organismo, ya que tenemos un caso, un funcionario, podemos solicitar un acceso a la información pública. Si tenemos alguna duda si existe alguna normativa en particular, podemos hacer un pedido de acceso a la información pública. Pero lo importante es que el organismo público no está obligado a producir información. Así que atención, pueden recopilar distintos documentos y brindármelo en un documento solo. Eso se entiende que no es producir información. Pero si les solicitamos que nos produzca un informe, que nos haga una estadística, ahí está produciendo información y ahí está habilitado a no brindarla porque no está obligado. Así que eso es muy importante. El organismo público no está obligado a producir información. Es una de las causas también porque las cuales se niega muchas veces el brindar determinada información, porque implica o crear una estadística o elaborar un informe, y eso no está admitido por la ley de acceso a la información pública. Esto fue todo. Les dejo mi contacto debajo si tienen alguna duda. Si les gustó, le dan me gusta, y si quieren se suscriben. Así que hasta la próxima y que anden muy bien.